La Guerra Fría. La Guerra Fría, que tuvo su inicio poco después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la extinción de la Unión Soviética en 1991, es la designación atribuida al periodo histórico de disputas estratégicas y conflictos indirectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía política, económica y militar en el mundo. A pesar de que luchaban junto a los países del eje, Alemania, Italia y Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron tensas relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los diferentes sistemas económicos y políticos adoptados por los dos países eran antagónicos y competidores. Por un lado, el capitalismo estadounidense y su sistema político democrático; por el otro, el comunista soviético bajo el gobierno autoritario de Stalin desde 1922. La Guerra Fría fue un largo y complejo periodo entre 1947 y 1991, que transformó la fisonomía de una buena parte del planeta. Se trató de un conflicto global, de carácter económico, político, ideológico y cultural, entre dos bloques económicos, Estados Unidos y la URSS. Entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial emergieron dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, que iniciaron una etapa de hostilidad. Los primeros puntos de fricción fueron Irán y Grecia. Irán, país muy rico en petróleo, había sido ocupado, pero Estados Unidos forzó la retirada soviética. Grecia salió de la guerra en una situación de enfrentamiento civil entre los partisanos comunistas y los grupos monárquicos. La ayuda estadounidense inclinó a Grecia hacia el lado occidental. Aliados de Estados Unidos, OTAN 1949, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Canadá, Dinamarca, Italia, Noruega, Grecia, Turquía y Alemania Occidental. Aliados de la URSS, Pacto de Varsovia, 1955. Polonia, Alemania Oriental, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría y Rumania. Las razones de esta guerra fueron ideológicas y políticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones, guerrillas y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y causó golpes de Estado para establecer dictaduras en la línea del terrorismo de Estado, sobre todo en América Latina y África. En ambos casos, los derechos humanos se vieron seriamente violados. Estos enfrentamientos no llegaron a crear una guerra mundial. La gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos marcaron una gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos potencias deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Armas creadas en la Guerra Fría, Unión Soviética y EU. En los tiempos de la Guerra Fría surgió un gran temor porque se desarrollara la guerra entre la Unión Soviética y Occidente. Esta preocupación generó que ambos países desarrollaran armas que les permitieran tener una ventaja en caso de que el conflicto se agudizara. El FN-FAL, de fabricación belga, el FN-FAL equipó a varios ejércitos de la OTAN durante el periodo de la Guerra Fría, desbancando las armas de infantería que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. El AK-47. Kalashnikov, conocido como AK-47, es una de las armas preferidas desde Nicaragua hasta Vietnam, por su capacidad de abastecimiento para 30 cartuchos. Muchos soldados norteamericanos en combate dejaban de usar su fusil automático M16 para cambiarlo por AK-47, que recogían de sus enemigos muertos. El F-4 Phantom. El cazabombardero Phantom F-4 de la Armada de EU, con 13 años de vuelo, podía llevar una carga de más de 8 toneladas de armamento. El Chieftain. Fue lanzado en 1966 y fue el tanque más grande y mejor armado de la OTAN como el Pacto de Varsovia. El US George Washington. Poseía un arsenal de 16 misiles balísticos nucleares Polaris que podía disparar desde una profundidad de más de 20 metros. Portaban ojivas de W-47 con un rendimiento explosivo de 600 kilotones. Existen ciertos riesgos al tratar de ubicar los cambios del capitalismo durante la Guerra Fría en los años de 1970, analizando los temas de riesgo que se dieron durante la Guerra Fría y el efecto que tuvo sobre la economía política internacional.
podemos saber que se da el redescubrimiento del libre mercado, el crecimiento del capitalismo postindustrial, el resurgimiento de la globalización, etc. Esto ha provocado una disputa ideológica entre historiadores. Si tomamos un contexto histórico diferente, tenemos que analizarlo desde sus principios, relacionados a los 70s, en los que cambiaría la economía política internacional y no en sí la Guerra Fría. Más bien estaríamos hablando de la confusión económica de principios del siglo XXI, involucrando diferentes implicaciones como lo fueron las hipotecas de alto riesgo, la crisis financiera global, la crisis del euro, entre otras.